Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. Ya. Entonces, les decía que tenemos em, dos etapas, ¿no? Una etapa en la que planificamos la tesis, planificamos el proyecto de grado y planificamos el trabajo dirigido, y una etapa en la que ejecutamos. Pero con ejecución no quiere decir que ponemos en práctica, eh, por ejemplo, en el proyecto de grado, la propuesta, ¿no? Sino ejecución quiere decir la realización misma de la investigación o del proyecto de grado o del trabajo dirigido. Es decir, el momento en el que lo realizamos, que en teoría es el más largo. La planificación, ¿en qué consiste? La planificación básicamente es la etapa en la que escribimos los elementos centrales del proyecto de investigación. Estamos hablando del perfil de proyecto, de grado, del perfil de la tesis, o los términos de referencia. El trabajo dirigido no tiene perfil, tiene términos de referencia que publica la empresa solicitante, ¿no? O la institución solicitante. Solamente el proyecto de grado y la tesis tienen un perfil. ¿Qué es lo que tiene este perfil en su estructura? Por lo general, una introducción que es indispensable, los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la hipótesis y la variable solamente si se trata de una tesis. Si es un proyecto de grado, no es necesario contar con hipótesis y variables. El diseño metodológico, la población y muestra con la que se va a trabajar, el índice tentativo, el cronograma de actividades, bibliografía y anexos. Esa es la estructura del perfil. Todo este semestre, ustedes van a ver conmigo solamente este perfil. Este perfil, que es un documento de unas 30, máximo 30, 40 páginas. Es la etapa preparatoria, ya sea de la tesis, o del informe de tesis, o de el trabajo del proyecto de grado, ¿no? Es, ¿cómo se podría decir? Es el documento en el que planificamos cómo vamos a hacer la investigación en nuestra tesis, o cómo vamos a hacer nuestro proyecto de grado y nuestra propuesta. Dura un semestre en mi materia, ¿no? Básicamente de esto trabajamos. Básicamente esto trabajamos en la asignatura. Cuando entremos a la etapa de la ejecución, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? El trabajo de campo, que tiene que ver con la recolección de los datos. ¿Por qué entramos directamente al trabajo de campo en la ejecución? Porque en la etapa del perfil ya se han hecho los instrumentos, ya se ha hecho la matriz metodológica, ya tenemos definidas nuestras técnicas de investigación, y lo único que tenemos que hacer es aplicar esas técnicas e instrumentos en el trabajo de campo. Después de que ya recogemos los datos del campo, tenemos que sistematizar esos datos. Tenemos que generar las tablas, los gráficos, las citas de las entrevistas, analizar las entrevistas, o las entrevistas grupales. Toda la información se debe sistematizar, y una vez que se sistematiza la información, se redacta el informe final, ¿no? Entonces ahí, como ven, la etapa de campo, del trabajo de campo es cuando ya aplicamos nuestra encuesta, la sistematización de datos cuando estamos procesando nuestros datos en programas, paquetes estadísticos, y ya la redacción del informe es cuando tenemos que tener nuestra investigación concluida. Entonces, estos son los dos momentos, ¿no? Del proceso de elaboración de una tesis, o de un proyecto de grado, o de un trabajo dirigido. Con la excepción de que en el trabajo dirigido, en lugar del perfil, existen términos de referencia, pero después es casi lo mismo. ¿Cómo afecta la estructura de mi informe, de este informe final? ¿Cómo tendría que organizarse? ¿Cuál tendría que ser la estructura de este informe final? Si es una tesis, si es un proyecto de grado, de un trabajo dirigido. ¿Hay alguna diferencia?
la tesis deberá escribirse de un modo diferente a un proyecto de grado, pues sí, hay una diferencia muy marcada. Y eso lo vamos a ver ahora. Si yo hago una tesis, su estructura no va a ser la misma que si yo hago un proyecto o si yo hago un trabajo dirigido. Pues vamos a ver la estructura de un proyecto de grado, de una tesis, de un proyecto de grado o de un trabajo dirigido. Esta estructura es tentativa, es una estructura estándar, es decir, sobre esto pueden haber, sobre estas estructuras que les voy a mostrar, pueden haber ampliaciones, modificaciones, pero que no hagan al fondo de la estructura, pero sí pueden añadirse muchos más elementos, sobre todo en la parte teórica, en los resultados, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que más o menos espera un tutor de su proyecto o de su informe, mejor dicho, si es que se trata de una tesis, de un proyecto de grado o de un trabajo dirigido. El informe final de la tesis debe tener su introducción, el capítulo 1 dedicado exclusivamente a la cuestión del problema, del planteamiento del problema, el capítulo número 2 exclusivamente dedicado al marco teórico. Es por eso que del perfil varias cosas se van a rescatar para el informe final. Por ejemplo, del marco teórico se rescata, pero hay que ampliar el marco teórico en la investigación. No puede ser un marco teórico reducido como en el perfil. El capítulo 3 por lo general va a ser el diseño metodológico. Y el último capítulo, el análisis e interpretación de resultados, donde se muestra los nuevos conocimientos a los que se ha arribado, ¿no? Este capítulo de análisis y resultados, podemos tener mucha información en nuestro análisis e interpretación de resultados que probablemente podríamos dividir en 2 hasta en 3 capítulos si fuera necesario los resultados de la investigación. ¿Sí? Entonces, esto de capítulo 4, análisis e interpretación de resultados, capítulo 5, análisis e interpretación de resultados, depende del volumen de los resultados de nuestra investigación. Si es extenso, es conveniente dividir, pero no dividir así como si estuviéramos cortando, ¿no? Una cosa por la mitad, sino dividir por, por campos de trabajo, ¿no? Entonces, un área de trabajo tratará unos temas en forma coherente e integrales en el capítulo 4 y otra parte de los resultados que igual son bastante, ¿cómo se podría decir?, independientes de los otros datos, se pueden tratar en un capítulo aparte. Pueden tener hasta 3 capítulos de resultados de investigación o 4 capítulos inclusive, ¿no? Y el informe de la tesis es bastante extensa. Eso ya depende de la profundidad y la amplitud y el alcance de la investigación. Y después de las conclusiones viene la bibliografía y los anexos. Entonces, fíjense cómo la tesis que tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento, en sus capítulos principales tiene que contener esos conocimientos. Ahora, fíjense cuál va a ser la diferencia con el proyecto de grado. El proyecto de grado debe tener introducción, indefectiblemente. El planteamiento del problema tiene que constar con los antecedentes, la identificación, la formulación del problema, la justificación, los objetivos y la metodología. Es decir, varía un poco ya la estructura del capítulo 1. El capítulo 2 ya no lleva ya no lleva, por ejemplo, en el marco teórico ya no se lleva estados de la investigación, sino una simple revisión de la literatura. Y ya no se lleva una matriz teórica de la tesis, o sea, un marco teórico riguroso, sino una matriz conceptual, una especie de marco conceptual. Se trabajan los conceptos, las definiciones. Fíjense que el nivel de rigurosidad y de exigencia en el proyecto de grado disminuye en relación a la tesis. Tenemos un capítulo 3 que se constituye en el diagnóstico, donde se hace el análisis interno y externo de la empresa, de la institución, porque obviamente vamos a identificar un problema y ese problema va a estar en alguna institución, en alguna empresa o en algún lugar.
Entonces hay que hacer un diagnóstico. Y este diagnóstico, por lo general, tiene que ser el primer objetivo específico. A muchos les ha faltado eso, por ejemplo, en su examen. En algunos casos, el capítulo 4 lo constituye la investigación de mercado o la investigación en sí misma, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer, qué sé yo, comportamiento del consumidor, entonces la investigación cualitativa del comportamiento del consumidor se pondrá aquí, o si es una investigación mixta, también se pondrá en este capítulo 4 los resultados de la investigación, de aquella información que es insumo para el proyecto. Y el capítulo 5 se constituye en la propuesta. Tanto el diagnóstico como la investigación de mercado, o la investigación del comportamiento del consumidor, o la investigación de preferencias, percepciones, lo que ustedes quieran que se investiga para tener insumos para la propuesta, se convierten en eso, en insumos que nos permiten diseñar nuestra propuesta en el capítulo final. Luego, conclusiones y aquí se añaden recomendaciones, porque puede ser que a medida que investiguemos, generamos la propuesta para el problema que hemos identificado, pero puede ser que hayan algunas cositas que ajustar que no están relacionadas con nuestra propuesta, entonces ahí tenemos las recomendaciones para recomendarle al dueño de la empresa, de la institución, de la organización. Luego, bibliografía, como es de rigor, y anexos. ¿Notan la diferencia en la estructura, chicos? Chicos, chicas, ¿notan la diferencia entre en la estructura del informe final de la tesis y la estructura del proyecto de grado? No es lo mismo, ¿verdad? Varía radicalmente. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su informe de proyecto de grado, si es que van a hacer un proyecto de grado, esta es más o menos la estructura que deben seguir. Ahora, el capítulo 5, el capítulo 3, inclusive el capítulo 2, el 3, el 4, el 5, puede modificarse, sí. Por ejemplo, puede ser, en lugar de propuesta, puede decir, por ejemplo, no sé, plan de marketing o propuesta de plan de marketing, ¿no? O bases del plan de marketing. Entonces, no necesariamente tiene que decir propuesta, pero tiene que hacer referencia el título a que se está llevando a cabo la propuesta de solución o manual de funciones. Ya está, eso también es útil. ¿No ves? Si dice manual de funciones, entonces ya quiere decir que ahí se está desarrollando la propuesta del manual de funciones. Esa es la estructura del proyecto de grado. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo bien? Me temo que como no están hablando mucho, no me están prestando atención. Sí, Licen, se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, licenciado. Ya, bueno, supongo que están entendiendo muy bien, por eso no me están preguntando, ¿no ve? El trabajo dirigido tiene la introducción. El primer capítulo del trabajo dirigido, fíjense, a diferencia de la tesis y del proyecto de grado, es el diagnóstico. O sea, el estudiante va a la empresa y lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico general de la empresa para poder detectar el problema. Hace un marco conceptual. En el capítulo del diagnóstico ya ha identificado el problema del estudiante. Después hace un marco conceptual, es simplemente los conceptos centrales que van a servir para guiar la intervención del estudiante. El capítulo 3, que es el trabajo principal, donde tiene que estar el plan de intervención y la ejecución de la propuesta o del plan de trabajo del estudiante. Y el capítulo 4, que es la evaluación de la intervención del estudiante, conclusiones y recomendaciones, bibliografía, anexos y para de contar. Puede tener más cosas la estructura de un trabajo dirigido, puede tener las cosas, ¿no?
A veces le añaden al marco contextual, por decirles, un marco legal. Por ejemplo, si el estudiante tiene que intervenir, por decir, en la institución, en el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por ejemplo, quiere hacer algunas modificaciones a la estructura. Entonces pueden haber normas, decretos que regulen cómo funciona el INRA. Entonces tiene que tener un marco legal, por ejemplo, para operar esos cambios, ¿no? Si, por ejemplo, esto pero es más para ingeniería industrial, pero si un estudiante quiere producir, por decir, un flujo de producción continuo para lubricantes, decirles, de vehículos, pues tiene que tener probablemente no solo un marco conceptual, legal, sino también un marco de normativa ambiental, de impacto ambiental, ¿no? Entonces, se pueden ir acomodando o añadiendo más puntos, pero no van a ser a la esencia principal, ¿no? No van a afectar al fondo del trabajo dirigido, donde tiene que constarse claramente el diagnóstico, la parte conceptual o teórica del trabajo, el trabajo principal, donde está el plan de intervención, su ejecución y la evaluación de los resultados. ¿Para qué? Para saber si ha habido o no ha habido cambios a partir de la intervención del estudiante. Entonces, fíjense cómo la estructura de la tesis, del proyecto de grado y del trabajo dirigido van en directa relación con esto que hemos visto hace un momento. Con esto, ¿no? Es decir, la tesis es una investigación sustentada, busca responder a un vacío del conocimiento. El proyecto de grado, una investigación, por lo general a nivel de diagnóstico, busca generar una propuesta de solución a un problema o necesidad. Y el trabajo dirigido es una intervención guiada para resolver de manera aplicada un problema y o necesidad. Entonces, fíjense cómo estas definiciones estandarizadas de lo que es una tesis, de lo que es un proyecto y un trabajo de grado y un trabajo dirigido tienen implicaciones concretas y directas sobre la estructura del informe de investigación, del informe del proyecto de grado o del informe del trabajo dirigido. Chicos, chicas, hasta aquí, ¿me han entendido? ¿Se ha entendido? ¿Existe alguna duda? Les cedo la palabra para que puedan decirme si tienen alguna duda o alguna preocupación o inquietud sobre lo que hemos avanzado. Me gustaría un poco, a ver, vamos a ver si podemos hacer ahora. Voy a ver aquí. Denme unos segunditos. Ya, vamos a ver este trabajo que es uno de los que ha tenido la mayor nota. No voy a mostrar de quién es. Pero ya se dará cuenta la persona que ha hecho ese trabajo si se trata de su trabajo. Y ya. Este es un trabajo que ha estado bastante sustentado. He tenido mis dudas al principio, pero ya cuando he ido viendo los elementos que ha desarrollado él o la estudiante, mm, estaban muy bien fundamentados. Fíjense, aquí dice estrategia de neuromarketing en el uso de los emojis y emoticones
para el incremento en ventas digitales en la empresa de marketing digital MelonClick en la gestión 2021. Pregunta, ¿este tema es proyecto de grado, es tesis o es trabajo dirigido? Chicos, chicas, pregunta, ¿qué es? ¿No está presente tampoco la autora o el autor? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, licenciado. Ya, díganme pues, ¿qué es? ¿Es un proyecto de grado? ¿Es un trabajo dirigido? ¿Es una tesis? ¿Qué sería? Lice, creo que es un proyecto de grado, ya que la empresa ya existe y solo quiere, am, ¿cómo es esto? Aumentar las ventas y eso. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Raquel, Ana Gabriela. Ya, muy bien. Yo, se han debido dar cuenta que en su nota de examen han sacado, digamos, una nota específica, pero en el sistema probablemente tenían unos puntos de más por encima de lo que valía la exposición. Y eso es por la participación en clases, ¿no? Entonces les he dado, a los que tienen buena participación, opinan, les he dado un puntaje y inclusive ya sobrepasaban los 35 puntos, ¿no? Entonces ya les llegaba al tope, ya no había ni que aumentarles nada más, pero eso era por su buena participación. Entonces yo tomo en cuenta bastante el hecho de que participen. Raquel, ¿qué me dijiste? ¿Qué es un proyecto de grado, Oh, Lice? Raquel, ¿tu nombre? Perdón. Raquel, Ana Gabriela. Raquel Ya, Valero, Ana Gabriela. ya. Sí, correcto. O sea, es un proyecto de grado porque estamos hablando de que los resultados de esto no van a ser nuevos conocimientos, sino va a ser estrategias. Estrategias de neuromarketing que van a ir a resolver un problema. ¿Cuál es ese problema? Las bajas ventas. ¿No ve? Porque aquí la finalidad de este proyecto es incrementar las ventas. O sea, mi pregunta sería, para determinar si es un proyecto de grado o una tesis o un trabajo dirigido, mi pregunta sería, ¿a qué se orienta el desarrollo de estas estrategias? A resolver el problema del incremento de las bajas ventas, porque quiero incrementar las ventas. Entonces, lo opuesto a bajas ventas es, me digo, a incremento de ventas son bajas ventas, lo que quiere decir que hay un problema concreto. En una empresa que está delimitada territorialmente, es la empresa de marketing digital MelonClick y está delimitada temporalmente, espacial y temporalmente y además temáticamente. Entonces, se trata de un proyecto de grado. Entonces, fíjense que solamente leyendo el título ya le sugiere a uno cuál es la modalidad de titulación en la que se ha inscrito el estudiante. En este caso es un proyecto de grado. Entonces, de ese modo, es que yo he ido viendo la necesidad de aclarar con ustedes a qué hacemos referencia cuando hablamos de un proyecto de grado o cuando hablamos de una tesis o un trabajo dirigido. A ver, les voy a mostrar este otro. Justamente esto es lo que estaba queriendo demostrarles. Este es un examen que también ha sacado una buena nota.
Este es el tema. Implementación de estrategias de neuromarketing para posicionar la agencia de marketing digital Nexus en Cochabamba, Bolivia, gestión 2021. Pregunta, ¿esto es tesis, trabajo dirigido o proyecto de grado? Es un trabajo dirigido ¿Por qué? porque recién va a implementar. Claro, dice implementación. O sea, ¿qué está dando a entender esta propuesta de tema? Que se va a implementar las estrategias. O sea, no, en el anterior caso solo se iban a proponer estrategias o identificar o determinar las estrategias. Pero aquí no solo se van a proponer las estrategias, sino que se van a implementar dichas estrategias buscando posicionar la agencia de marketing digital. O sea, ¿cuál es el problema? Es un problema concreto. El problema, bueno, por lo que es posicionamiento, la cuestión aquí, yo ya supongo que hay un bajo nivel de conocimiento de esta agencia de marketing digital por parte de sus clientes potenciales, o hay un desconocimiento de esta agencia o un bajo conocimiento de la agencia en sus clientes potenciales. Por lo tanto, aquí el estudiante va a implementar estrategias, o sea, va a generar una acción de cambio y de transformación. Entonces, esto es un trabajo dirigido por lo que me está diciendo el título, porque yo voy a esperar que en el trabajo se estén implementando o haya un reporte de que se han implementado las estrategias y qué efectos ha causado. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es mucho cuidado cuando están diciendo voy a implementar, voy a aplicar, ¿no ve? Voy a implementar, aplicar, practicar o transformar. Mucho cuidado con esos términos que implican realizar acciones concretas para cambiar o transformar una situación A y volcarla a una situación B. ¿Se entiende, chicos, chicas? Chicos, Sí, dicen mucho más claro. ¿Se entiende? mucho más claro, ¿no ve? Entonces, esto es trabajo dirigido. Entonces, ¿de quién es este trabajo? Ha sacado una buena nota, bueno, no me acuerdo el nombre. Como ha sacado buena nota, tampoco nos va a dar pena verlo. Más bien halagado. Néstor Jesús Rodas. Néstor Jesús está presente. Sí, dicen, Ah, ¿eres vos? Ya, Néstor, entonces, si digamos tu intención no era hacer un trabajo dirigido, entonces básicamente aquí puedes cambiar diseño de estrategias o simplemente estrategias de neuromarketing para incrementar el posicionamiento de la agencia. Y con eso ya has matado el hecho de que sea un trabajo dirigido. está bien, dicen, muchísimas gracias por la aclaración. Ya, perfecto. ¿Dudas, preguntas? Estoy presto a responderles si es que tienen algún tipo de duda. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está ok? He visto algún trabajo que quería mostrarles, pero bueno, creo que ahorita no lo voy a poder ver. Por ejemplo, este trabajo, plan de marketing estratégico y operativo para la incrementación, que tendría que ser aquí para incrementar
la participación de mercado para la empresa Rodaláser SRL en la gestión 2020. Por ejemplo, esto es un proyecto de grado, dice. proyecto de grado. Ya, muy bien. Entonces, al parecer ya no hay dudas al respecto. Tenemos unos minutitos más todavía. Vamos a ir a ver ahora enfoques de investigación. Entonces, este paréntesis que les dije que hemos iniciado al principio de la clase para ver modalidades de titulación ya ha concluido. Es un paréntesis en el que quería que ustedes ubiquen perfectamente qué es lo que están haciendo con sus propuestas, si va a ser una tesis, un proyecto de grado, un trabajo dirigido. Supongo que está lo suficientemente claro y ya para el segundo parcial y para los avances que les voy a pedir, van a ir ustedes haciendo las modificaciones que correspondan. Ahora vamos a ver el tema inmediatamente que corresponde, perdón, internet lento dice. Vamos a ver ahora el tema que corresponde inmediatamente después a los paradigmas de investigación y se trata de los enfoques de investigación, del enfoque cuantitativo de investigación y el enfoque cualitativo de investigación y la unión de estos dos enfoques que da como resultado el enfoque mixto de la investigación. Vamos a ver respecto a los enfoques de investigación, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, cuáles son las características del enfoque cuantitativo, cómo se realiza el proceso de investigación en este enfoque, cuáles son las bondades, ventajas de este enfoque. Y vamos a ver del enfoque de investigación cualitativo, cuáles son las características, en qué consiste el proceso de investigación y cuáles son las bondades de este enfoque de investigación. Y vamos a ver finalmente cómo se articulan estos dos enfoques en el enfoque mixto de la investigación. Cuando hablamos de enfoque, ahorita les voy a mejor hacer les voy a hacer una pizarrita. Existen niveles, ¿no? En la investigación. Tenemos niveles en la investigación. El nivel más amplio es el epistemológico, que ya lo hemos visto con paradigmas. Después tenemos el enfoque, el nivel epistemológico, el nivel metodológico, y podríamos hablar el trabajo de campo. Es decir, cuando hacemos una investigación, vamos de estos presupuestos epistemológicos a los datos de la realidad. O sea, partimos de una concepción, de una manera, de una forma de hacer investigación y definimos cómo vamos a investigar. Es decir, en el enfoque epistemológico es una visión, se habla de una visión de cómo conocer. En la cuestión metodológica ya definimos nuestra, ¿cómo podría decir? Nuestra manera de conocer, la visión de conocer, la manera de conocer, se establece en el nivel metodológico y en el trabajo de campo ya directamente recopilamos los datos para generar el conocimiento. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta pequeña pizarra? Que cuando hablamos de un paradigma, estamos hablando de una visión global de cómo se debe conocer. ¿No ve que el paradigma positivista dice hay que cuantificar, hay que medir? El paradigma naturalista dice no, no se puede medir, hay que interpretar. El paradigma sociocrítico dice no, no solo interesa medir y cualificar o interpretar, sino que interesa también criticar
y el paradigma de la complejidad dice, no, todo hay que integrar, hay que conocer en forma integral y compleja todo lo que nos presenta la realidad, pero esas son maneras, o visiones, perdón, de cómo se debe conocer, pero no nos podemos quedar simplemente en el nivel epistemológico porque no nos sirve. Entonces, tenemos que aterrizar la investigación en cuestiones más operativas. Entonces, cuando ya hablamos de enfoque de investigación, estamos hablando de un momento intermedio entre el nivel epistemológico y el nivel metodológico, porque el enfoque de investigación hace que ya nuestra investigación pise más terreno firme, ¿no? Es decir, que los presupuestos epistemológicos teóricos empiecen a descender a la realidad para que nos permitan de manera concreta ver esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? En esta y en la siguiente sesión vamos a trabajar estos enfoques. ¿Qué es, cómo se hace o de qué trata el enfoque de investigación? Que ya nos va a abrir campo para que la siguiente clase entremos a lo estrictamente metodológico. No sé si se ha entendido la idea. Licenciado, no sé si puede repetir, mi internet está mal y se para cortando a cada rato. Por favor. Ya, o sea, perdón, lo que quiero decirles es que cuando ya hablamos de enfoques de investigación, hablamos de en forma más operacionalizada, es decir, ya vamos a ir operacionalizando los presupuestos que nos plantean los paradigmas para enfocar cómo vamos a trabajar